Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas, comentándoles todo lo que está sucediendo a nivel económico en nuestro país y también las novedades de nuestra facultad. Me acompaña el profesor Andrés López. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Bien. Profesor Oscar Cetrángolo, lo vi en la puerta de la casa de Gramsci con el puño izquierdo levantado. ¿Eso es verdad? ¿Que me vio? No creo. Yo lo vi. Habrá visto una foto mía. Vi una foto, dije, verlo, una foto es verlo. Bueno, eso puede ser. ¿Cómo anda? Bien. La escuela de Frankfurt es una de mis lecturas preferidas. Ajá, así bien. que, más allá que no adscribo a todo ello, pero la verdad me gusta mucho leer a esa gente, así que Abre un poco la cabeza, ¿no? fue una grata sorpresa verlo. ¿Cómo está? Bien, recién llegado del país del norte. Muy bien. De Estados Unidos. ¿Estuvo negociando con el fondo? No, fui a algo mucho más mundano, más cercano, menos elaborado y bastante más recreativo, si se quiere. Fui a hacer algo que se llama el Rubicon Trail, que es un camino de 4x4 en Scott Creek, ahí en el límite entre Nevada y California. Ajá. En un lugar que de día hacía 28, 29 grados y de noche hacía 3 grados bajo cero. Wow. Por la altura que teníamos. Así que me divertí mucho, y aprendí un idioma nuevo que es el inglés del medio oeste de Estados Unidos, que traté de entenderlo a los ponchazos porque... Aprendiste la música más que las sí, palabras. esa gente habla muy extraño. Sí, claro. Es una mezcla entre inglés y una cosa que... Una cadencia un diferente. Sonido rápido y con la boca para adentro. Ajá. No tiene necesidad de abrir la boca. Pero bueno, en fin, aquí estamos. Tenemos buena música hoy, para variar. Como siempre. Buena y diversa. Buena y diversa. Tenemos diversos géneros. Diversos géneros. Tenemos... vamos a arrancar con lo del profesor López, que a mí me gustó mucho. Yo tengo un tema muy cortito y muy cuadrado y al pie, que es un tema muy simple, de fines de los 60 y principios de los 70, y usted trae un temazo muy clásico, que todo tiene que ver con nuestro invitado y el tema que vamos a tratar. Exactamente, que nuestro invitado está muy atento a la música también que vamos a pasar. Preguntó qué me van a pasar. ¿Qué me va a pasar? Pregunté. Ok. Ahora en un ratito lo presentamos. ¿Cómo es el tema de Neil Young, profesor López? Es un tema que se llama Farmer John, granjero John, Farmer donde John. Neil Young le pide que quiere casarse con la hija de Farmer John. Wow. Complicado. Wow. Allí vamos y ya venimos unos minutos. Profesores, tenemos un invitado en piso con un tema a desarrollar. Cuéntenme. Tenemos nuevamente entre nosotros a Roberto Bizán, que es profesor de nuestra casa y experto en temas agropecuarios y afines, entre otras cosas, ¿no? Así que gracias, Roberto, por estar con nosotros una vez más. El agradecido soy yo, y hacerte un tiempo. Hay un tema más general que es la situación del agro, con la cual Roberto ya hemos charlado, ¿no? En visitas anteriores, claro. Pero además Roberto está ahora en el INDEC
a cargo de la realización del Censo Nacional Agropecuario, ¿no? Si querés nos puedes contar muy brevemente de qué se trata eso, ¿no? Dale. El último censo completo es del 2002 y refleja un campo que tenía poco que ver con el actual. No había drones en el campo, recién se conocían algunos avances como las semillas transgénicas o la siembra directa. Tampoco había la subcontratación que hay acá ni el grado de industrialización adentro de la chacra que hubo en los últimos 10, 15 años. Bueno, se trata de sacar la foto completa del campo y el INDEC es el encargado de sacar esa radiografía a través de un censo que se va a hacer a partir de septiembre hasta noviembre y que tiene además la novedad de que se hace por primera vez sobre una tableta electrónica, con lo cual los resultados van a estar, si es que todo camina bien, por allá por el primer trimestre del año que viene. ¿Cuántas explotaciones se supone que hay? Remarco la palabra supone, profesor López, Sí, porque no lo sabemos, pero se supone que debemos estar entre... palabra básica del economista. Estamos entre 330 y 350.000 explotaciones agropecuarias. O sea, que es un esfuerzo importante. Asentadas sobre 190 millones de hectáreas. Claro. Eso es el mapa que hay que recorrer y no sabemos exactamente todas las posibles formas de organización que hay, porque esto va desde los pequeños paseros sanjuaninos que hacen pasa de uva a través de la uva chinche hasta la sofisticación de 30 tipos o 30 empresas agropecuarias que están haciendo agroenergía en escala dentro del Renovar 2 o cosas por el estilo. O sea, el abanico a barrer es tremendamente amplio y esperamos sorpresas. Pero ¿cómo se barre? Contá un poco qué significa barrer. ¿Visitarlos? Visitarlos. ¿Escribirles? ¿A todos se los visita? Se los visita todo. Hay 2.000, o está previsto 2.790 censistas, cada uno tiene un radio censal de 140 explotaciones agropecuarias. Esos censistas van a estar munidos de una tablet con el catastro respectivo, como para identificar plenamente quién está y quién no está, y en función de eso, si es que hay una deslocalización, como hay en el agro, en el sentido que un farmer, haciendo pie del tema anterior, a quien no le han pedido la mano de nada, puede tener distintas localizaciones. Con la tablet eso se facilita tremendamente y se puede armar lo que es la explotación agropecuaria completa en distintas localizaciones. Y se le pregunta qué contrata, a quién le compra y a quién le vende. Se le pregunta básicamente valores físicos. La historia de preguntar valores monetarios del 2008 terminó mal y hace no aconsejable entrar en esa vertiente, para decirlo de una manera agradable. Lo que se le pregunta es todo dato de estructura: qué hace, cómo lo hace, qué tecnología utiliza, cómo comercializa, cuándo industrializa adentro. Es decir, ¿y a quién le vende? Y a quién le vende, si es cooperativa, no cooperativa, se autovende, etcétera. Pero supone que te digan, bueno, yo le vendo a tal empresa que es una intermediaria. Ustedes que no tienen registrado, ¿ustedes van y lo censan también al intermediario? No, porque esto es un censo agropecuario. Claro. No es un censo industrial. Y se frena hasta ahí. Y se frena hasta ahí. Es un problema ese, ¿no? Es un problema, pero es que el problema está en la realidad, no está en el censo. Y hay que hacerlo compatible con los estándares internacionales tipo FAO y hay que hacerlo compatible con el censo del 2002, con lo cual hay que volver a preguntar por explotación agropecuaria. Pero sería bueno, de forma bastante rápida, hacer un censo económico que complete la... Exactamente, por eso esto es la base del censo económico y del censo poblacional, porque otra cosa que se pregunta es la existencia de vivienda ocupada o no. Ajá. Cosa que en el campo no había registro, y cuando se hacían los censos poblacionales había problema de identificación de cuánta gente realmente vive en el campo y cuánta gente vive en pueblos de menos de 5.000 habitantes, que se considera zona rural, y viaja al campo cotidianamente. Eso lo captura el censo. Otra cosa que el censo va a capturar, si me permitís, Oscar, es todo el tema de turismo rural. Ajá, qué interesante. Incluso preguntándole número de camas, etcétera, etcétera. Es como un campo ampliado. A ver, en el 2000 se preguntaba sobre una base bastante simple. Estaba el pueblo, el parque industrial, chiquito, el cementerio y el campo. Era lo que quedaba. Ahora quedó. El cementerio no se movió,
el parque industrial generalmente no creció demasiado, el pueblo sigue siendo el mismo, y apareció un periurbano donde hay silos bolsa, planta de alimento balanceado, silos fijos, molienda, pollos, cerdo, feedlot. Ese periurbano, que se llama la nueva ruralidad, entra en todo el desarrollo esencial del agro. Y ahí te aparecen las plantas de bioenergía. En cuanto al turismo, yo he recorrido bastante la provincia de Buenos Aires, por lo menos, a nivel campo, y me he dado cuenta de que hay se han reciclado un montón de estancias, de casonas antiguas para residencia o neohoteles, algunos como hoteles boutique, dentro de los hoteles, dentro de los pueblos, y estancias grandes para hacer turismo rural, donde vive gente y además tienen destinado un sector solamente a turismo, ¿no? Sí, yo te diría hay 3 o 4 áreas de esas. Tenés el área de pesca, sí, el área de casa no furtiva, claro, tenés el área de vitivinicultura, sí, con el hotel, la etnografía, sí, etcétera, sí. etcétera. En Mendoza hay mucho. En Mendoza, y después tenés las viejas estancias, claro, que armaron el negocio del fin de semana, el turismo corto, etcétera, etcétera. claro. O sea, eso es un pedazo que no se tiene noción en Argentina de cuánto dinero mueve, pero preguntando número de plazas disponibles, uno ya tiene una idea inicial del giro de negocio de ese tipo de tema. O sea, es un campo que, además de agropecuario, tiene industrialización, porque están todas las plantas, o varias de las plantas de producción de energía, está el tema de turismo, está el tema de manufacturación en origen de los granos para convertirlo en chancho, pollo, etcétera, etcétera. O sea, lo que se trata de medir es la industrialización adentro de la finca, claro, de la finca, de la chácara, o como ahí en el tema de turismo rural, hace unos años hicimos con unas colegas un trabajo de innovación en turismo rural, una cosa media exótica que apareció. Las cosas que puede ser el subsidio. Y ahí lo que vimos es que nosotros no estamos interesados en medir el fenómeno sino en ver las prácticas de innovación, justamente en productos, etcétera. Y claro, va desde la estancia que recibe a extranjeros que vienen a pescar y que cobra una fortuna en la Patagonia, hasta emprendimiento de comunidades rurales de pueblos originarios, ¿no? Digo que están en dos extremos totalmente distintos. Sí, incluso. Y muchos de ellos vinculados a también el turismo, no solo la prestación de servicios, sino vender productos regionales, o sea que hay todo un paquete de cosas. Hay ¿no? un paquete armado en un semicircuito, un subcircuito, digamos, de usted genere recoja su propia lechuga, ordene su propia vaca, llévese el queso, haga, etcétera, claro, etcétera, vuelva dentro de 15 días o a los 6 meses, llévese su frasquito de miel. Eso implica un campo totalmente distinto. Es el sueño de Mao, que quería industrializar el campo, ¿no? Digo, ya estamos acá. Bueno, sin ir tan lejos, yo te diría, si vos tomás la agricultura francesa o la agricultura alemana, hay mucho de eso de industrialización adentro del campo y cadena de comercialización corta los fines de semana sobre la feria franca de la periferia de las ciudades. Y claro, eso es muy típico. Ajá. Sí. A mí me sorprendió, por ejemplo, en la zona de Balcarce, donde hay mucha estancia que se dedica a la plantación de papa, por ejemplo, ¿no? De hecho ahí está McCain, una gran planta procesadora. Y Balcarce gira alrededor de la papa y de Fangio. Son los dos temas que están en todos lados. Y la primera vez que vamos a Balcarce, por acaso grabar un programa de televisión, vamos a parar a la estancia de Fangio, se llama El Casco. Nosotros decíamos, pero nos van a prestar la estancia que era... No, es un hotel, está hecho hotel boutique. ¿Cómo hotel boutique? Claro, con todo lo que tiene que ver con la temática, inclusive la habitación de Fangio está disponible para que la gente se pueda quedar a dormir. Era una estancia. Entonces, al lado había una estancia que se dedicaba a, por ejemplo, lo que es equitación, para la gente que quería andar caballos de polo, por ejemplo. Entonces, podía ir ahí, podía montar caballos de polo y le podían dar clases de polo, digo, dentro de lo que son las actividades del campo, ¿no? Me pareció una idea bastante buena. Se comía solo papa. Y puede ser, sí. Claro. No, pero eso lo vas a ver mucho más enfáticamente si vas por el Valle de Uco. Claro. Eso está integrado y es high.
Claro. De Sí, una. Sí. Esto eran la botella precios vale. muy caros. Precios muy caros estamos Es un hablando. segmento de mercado, pero también tenés en la otra punta el segmento de mercado mapuche del sur para pescar, Claro, en una reserva natural de condiciones mínimas, Claro. siendo generoso. claro. Ok. ¿Cuándo entonces vamos a conocer la realidad del agroargentino siglo XXI? Si todo camina bien, el primer trimestre del 2019. Bueno, Es decir, la ahí apuesta nomás. es que todas las consistencias estén en el programa de la tablet, de manera tal que nos eliminemos todas las claro, carga de papel, etcétera, etcétera, y que podamos usar los datos con un rezago de 3 a 5 meses y no con un rezago de 1 año y medio a 2 años y medio como fueron los últimos Además, censos. está muy bien que en un censo agropecuario no se destruyan árboles para usar papel, ¿no? No se van a destruir árboles para usar papel, ni para almacenar papel. Me parece muy bien. el- Escúchame, pregunta un poco de costado, ¿no? Vos, por lo que contás, tuviste que tener relación con distintas áreas del INDEC. Digo, turismo, hay... ¿Cuál es tu impresión del INDEC? ¿Cómo está parado hoy? El INTEC está en un proceso de reconversión. A ver, tiene por un lado un conjunto de capacidades técnicas de gente que se quedó, que es reservorio. Es gente muy golpeada, Claro. con mucha brecha. No es chiste lo de la brecha. Ujú. Muchos hacen constantemente en la cotidiana mención a cómo fue el pasado. Y eso complica mucho encarar proyectos. Ahora, lo notable del caso es que cuando hay proyectos la gente se aúna y camina. Y en ese sentido es un proceso del INDEC de reconversión. Falta tiempo y proyectos. Falta tiempo, proyectos, y el primer proyecto que arranca fue, según lo que me cuentan, es empezar con todas las estadísticas seriales, digamos, ¿no? Las mensuales, Sí. anuales, etcétera, etcétera, y ahora van por las cuestiones estructurales. El primero es el censo de minería, el segundo es el censo agropecuario, el tercero es el censo económico y el cuarto el de población. Y a medida que se reconstruyan las rutinas, la situación va a ir mejorando. Exactamente, y además hay otro cambio que está subyacente, que incluso la ENGO, la encuesta de Claro, hogares que se claro, está claro, llevando a cabo, claro. que es el pasaje de papel al formato electrónico. Claro. Y eso es un cambio más profundo que la propia brecha, porque ahí hay un problema de edades, hay un problema de amigabilidad con la tablet, con los modelos de data entry, Sí, de sí, data sí, sí, mining, claro, etcétera, claro. etcétera. El data entry fue reemplazado por ahora, son todo data mining. Ajá. Y además el usuario te lo empieza a pedir con otro formato, con encuestas anonimizadas, con accesos directos de manera electrónica, sin papel de por medio. Es un cambio quizá que pasa desapercibido, pero que también pega ahí toda la nueva tecnología. Muy bien, muy bien. Bueno, cuando estén los resultados del censo, lo vamos a traer a Roberto de vuelta para que nos cuente, ¿no? No sé si voy a venir yo, le voy a mandar un link. Un link. Bueno, Ahora, yo le haría una pregunta, ¿no? Digo, para romper el hielo y ir al tema de la coyuntura. ¿Qué pensás de la idea de subir las retenciones de vuelta? qué salto, ¿no? A mí me encanta venir a una Salto mesa de mortal. amigos. Acá no Sería- somos condescendientes con el invitado. ¿Eso no se lo explicaron? Sería o unaría la eficiencia con la con la equidad, Claro. creemos, Claro. ¿no? ¿No es así? ¿Creemos? Lo de creemos. A ver, yo creo que se están mezclando en la respuesta a varios temas circunstanciales. Primero hay un problema de una sequía histórica en Argentina que le pegó y duro. Argentina venía de producir 125 millones de toneladas de granos para volcar al mercado y de casualidad va a llegar a 103, 104. O sea, en la mitad Se perdieron 20 millones de toneladas. se perdieron 20 millones de toneladas que la estamos sufriendo. Sí. Nos está sacando estrellita de todos colores, en particular de color verde. ¿Se Y entendió? que esos son 6.000 millones de dólares más o menos. Son 6.000 millones de dólares menos, 6, 6,5, 7, depende cómo se cuente, de exportación. No olvidemos que ese sector sembró pensando en que la cosecha iba a ser 130. O sea, los costos de producción que están dolarizados, aclaremos que los costos de producción del agro, del agro de cultivos anuales, está prácticamente dolarizado en su totalidad,
Con lo cual, el costo quedó arriba, el ingreso quedó un 30% abajo, y eso en parte, hasta hace un mes atrás, había sido remendado por aumento de precio internacional. Hasta que empezó la rebelión Trump-Xi Jinping. Y China puso una cierta cantidad de restricciones, y al poner una cierta cantidad de restricciones, lo que hizo es caer brutalmente el precio de la soja, del maíz y del trigo en los últimos 10 días. Pero estoy hablando de $50 por tonelada, sobre un precio de 3.80 a 3.13, 3.15 que cerró ayer. Es un detalle. Entonces, ese sector está diciéndote, ¿y me vas a bajar el sistema de retenciones? ¿La seguimos después del corte? Vamos al noticiero, ¿sí? Y después estamos volviendo. ¿Ya volvemos con música o volvemos? Ahora vemos. Ustedes quieran. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña de 16 a 17 en Radio UBA. Tu palabra. El programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores Universitarios. Tu palabra. El punto de encuentro no docente en la radio. Escúchalo todos los jueves de 13 a 14 con la conducción de Belén Luise y Gabriela Bresán. Fin del espacio publicitario. Yo estaba pensando, cuando me enteré del tema que iba a traer el profesor Cetrángolo, de traer otro tema de el mismo, un tema compuesto o tocado en algún momento por este intérprete, pero en un tono de rock bastante fuerte, y al final no lo hicimos. Pero lo vamos a hacer para otro programa. ¿Qué trajo? Lo suyo era un folclorismo vergonzante. ¿Usted dice? Lo mío es un clasicismo. Mucho más es un respetuoso clasicismo de las tradiciones. Es muy clásico, es muy clásico. En la ortodoxo, vísperas de la fecha patria, me pareció que si vamos a hablar del campo, Atahualpa Yupanqui tenía que estar presente. Yo lo veo casi ortodoxo lo suyo. Un ortodoxismo. Bueno, Atahualpa Yupanqui no era lo que uno pueda llamar un ortodoxo. No, digo, en cuanto estoy hablando respecto del género musical. Puede ser. ¿Qué tema trajo de Don Atahualpa? Los ejes de mi carreta. Necesitan grasa, decía, ¿no? Sí. Allí va. Así es. Ya volvemos. ¿Le engrasó los ejes? Parece que sí, ¿no? Sí. Bien. Espero que yo creo que la Riera hubiera sido más apropiada para ponerlo nervioso a Roberto, porque las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. No, pero ya no hay más vaquitas, ¿no? Ahora todo soja, es hoja. Todo soja, claro. Es distinto. Ni asado nos dejan comer. Bueno, pero es uno de los pocos sectores, el ganadero, que va viento en popa. ¿En serio? ¿No? Todo da la sensación de que se alinearon los planetas, es decir, se abrió el mercado chino, se abrió un par de mercados, y curiosamente el precio de la carne en términos relativos internos no subió ni explotó. No. Ajá. Eso implica un caso muy interesante desde el punto de vista económico. ¿Y vos estás viendo un cambio en la estructura productiva más permanente? De fondo, sí.
hay movida fuerte de apuesta a la ganadería de precisión. Ah, sí. Y eso tiene una pata con los feedlot, que es transformar grano en carne, y se abrió la exportación de la cuota Hilton para feedlot. Ah, no sabía eso. Es casi tan o más relevante que la cuota Hilton tradicional. Pero además es interesante porque el mercado chino abrió la posibilidad de colocar cortes de bajo precio que incluso no se consumen mucho acá adentro. Ajá. Con lo cual todo lo que es víscera y ese tipo de cosas que acá eran desperdicio ahora van camino a Hong Kong, China. ¿Y está cambiando la comercialización de la carne? Digamos, ¿se sigue comercializando por...? Bueno, ahí hay una de las cosas más interesantes es que hay un cierto saneamiento en el sistema frigorífico. Ajá. Sí, porque apareció esta idea de que a cada animal que faenás queda identificado y el frigorífico que faena es agente de retención del IVA, con lo cual hacia atrás y hacia adelante tira la cadena. Ahora está la discusión con Doña Tota, si Doña Tota le va a pedir al carnicero o no la factura, porque si le pide al carnicero la factura, el carnicero va a tener que blanquear y se termina de cerrar el círculo. Pero eso no veo difícil que pase, porque implicaría alterar las costumbres ancestrales de los comercios barriales, ¿no? Andrés, si el frigorífico te empieza a descargar la media res con factura, vos hagas la factura o no hagas la factura, el IVA ya lo pagaste. Uh-huh. O sea, el agente de retención en la mitad de la cadena es ineludible. Y eso es un salto copernicano. Todavía no llegamos a la idea de el box beef, que eso sería otra cosa. ¿Cómo funciona eso? Suena feo, ¿no? Que te traigan un bife en una caja, ¿no? Digo, en cambio, parece, vos el modelo que hoy tenés es un modelo donde la media res viaja y se desposta en la carnicería. Claro. El otro modelo es un modelo industrial, bien fordista, porque las medias reses son todas iguales, donde el despostado se hace en un frigorífico habilitado y se distribuye por pieza, o sea, una caja que tenga lomos, otra caja que tenga costeles. Pero etcétera, eso te va a quitar que vas al carnicero y le decís, dame aquella tira, cortame ahí. Digo, la mitad de su argumento, López, queda invalidado porque no se ve en radio lo que usted está señalando con el dedo. Bueno, está bien, pero independientemente de eso, o vas a la carnicería y te llevas lo que te dan. Mira, eso es un problema de rutinas de funcionamiento. Siempre va a haber el tipo que quiera inducir el corte y siempre va a haber un señor que diga me acostumbro y opero por precio. El hecho de que vos operes, como en varias economías del mundo ganadero, por cajas, te baja brutalmente los fletes. Claro. Porque ganás espacio y además ganás condición de higiene, claro, y de salubridad, porque el espectáculo de que vemos en la calle porteña del señor hombreando media res con la puerta abierta del camión frigorífico y atrás viene el camión que lleva los huesos y la grasa, que eso sí lo que tiene bueno es que ningún coche estaciona a menos de 10 metros por el olor que tiene. Eso se elimina, que son los costos ocultos que paga el consumidor al final. En la ciudad se ve cada vez menos eso, ¿no? Más o menos. Eso es una práctica muy muy fuerte que tiene que ver con el mercado secundario de lo que llaman los mierderos, lo que hacen hueso, claro, carne de descomposición, cebo, etcétera, etcétera. Ese es un pedazo de la economía agropecuaria que tiene cambios estructurales en marcha. ¿Y cuán lejos estamos de que yo vaya a la carnicería y haya un sistema de trazabilidad que me permita saber si la vaquita fue alimentada a pasto, con feedlot, cuántos años tiene, si tiene penas o no tiene penas? Exacto, ¿no? Y si son propias o si son ajenas. Claro. Bueno, eso depende si estás dispuesto a pagar el diferencial. Si estás dispuesto a pagar el diferencial, yo te puedo contar de varios circuitos en Capital Federal donde tenés la carne trazada, incluso acompañada con el propio vino. Ya existe. Uh-huh. Y en Hereford existe, en Angus existe, etcétera. En varias de las cabañas de punta existen. Ahora, eso es, incluso fíjate en los supermercados vas a tener etiqueta negra o cosas por el estilo. Pero nunca no te queda claro exactamente cuál es el diferencial, no es solo... Bueno, lo que pasa que es muy difícil objetivar. Uh-huh.
porque la terneza Sí. no siempre va de la mano de una calidad, una forma directa de ser apreciada por parte del consumidor ex ante de la cocina. Ujú. Entonces, vos suponés que la terneza en la hacienda depende de qué. De la edad. Viste, ahí está. ¿Y de? ¿Por qué Eh, preferís novillo o ternera? Ternera. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? No sé, es Ah, lo bueno. que, Es lo que es lo que se supone Es que lo se que se... escucha. ¿Y de dónde lo aprendieron? de Del la popó. carnicería, ¿no? Del popó. No, de ir a la carnicería y decir, tengo ternera, tengo novillo. ¿Y cuál es la mejor? Y es esta. Ajá, o sea, veo que la soberanía del consumidor las dejaste Cero, en el bolsillo. cero. A ver, para hacer el asado... No, yo digo porque estamos entre académicos. Sí, no, bueno. digo, sí, no, Está bien, pero igual- yo no estudio igual- la industria ganadera. No. Igual para ir a la Preguntame de carnicería... satélites. Igual creo que Doña Tota tiene un posgrado en carnicería que yo no tengo. No, bueno. No, o sea, lo que no tiene ninguno Pero, de nosotros. A ver, parece- ceteris paribus, la el- juventud me imagino que... El punto que- es este. Hay una cierta cantidad de estatuidos que hacen que el alimento tenga mucha fuerza antropológica en cómo nos alimentamos cuando somos chicos, Ujú, factor claro. cultural, etcétera, etcétera. Eso empieza a ser objetivado en tanto y en cuanto aparezca trazabilidad e información. Ujú. Entonces, vos vas a tener en este momento en la ganadería argentina que los reproductores se venden en su mayoría por la forma, ¿no? La forma antropomórfica, etcétera, etcétera. Pero en su minoría empiezan a estar catalogados de acuerdo a la existencia de calpaína o calpastatina, que son los dos genes que explican terneza en la ganadería bovina, independientemente de la edad o del sexo. Está bien, Eso pero es igual interesante. dentro del mismo perfil genético la edad debería, no predice... Es no? una correlación directa, pero la vas a encontrar también de manera directa si el animal es grande, está bien sacrificado y está bien enfriado. Ajá. Si vos a un animal lo faenás en tiempo y forma sin que se estrese y después lo dejás 24 horas hasta que el rigor mortis llegue hasta cierta temperatura y después baja la temperatura en cámara frigorífica 1 grado por día, 21 días después tenés una carne excepcional, así sea de un animal Acá mayor. las cosas que aprendemos. Y ese es el animal, o ese es el tipo de corte que el europeo Está buscando... está buscando. Pero eso, fíjate, implica que el animal sea sacrificado de una manera, sin estrés, no viaje demasiados kilómetros antes, todo lo que se conoce en la jerga como bienestar animal. Y además después tenga un tratamiento ex post de faena y de conservación Claro que prácticamente milimétrico. Bueno, eso es armar la red. sea. Ujú. Y eso es la competitividad de fondo. Hago una pregunta. En el censo que se está haciendo, ¿se mide el grado de manejo genético que puedan tener tanto granos como carnes? Digo, el grado de transgenia que pueden tener. A ver, el censo tiene dos novedades, menos mal que lo preguntaste porque es una banderita. Yo sabía que algo le iba a acertar alguna vez en este programa. Algo le que tenía que se- acertar se- alguna se vez. pregunta- No sea modesto, Lema. Por favor. Yo tengo que decir que está bien. No, se pregunta básicamente la base genética en semillas para ver cuántos productores de Argentina hay de semilla y qué tipo de semilla. Si es variedad convencional, si es mutagénesis, si es transgénesis o si es manipulación génica con las nuevas técnicas que aparecieron hace 4 o 5 años. A Ahí ver, hay todo un- eso va a dar cuatro tipos, o por lo menos 5 categorías distintas, ¿no? De las que nombró. Exactamente. El otro día estaba viendo que muchas se hablaba con el gobierno de Francia cuando estuvo Macri en Francia respecto de el poder de comercialización de material de agricultura y ganadería con Francia, que la transgenia era algo rechazado por la Comunidad Económica Europea porque tiene otros métodos de crianza. Ahora, eso les puede dar un mapa de lo que podría llegar a ser el nivel de exportación de ciertos lugares o de ciertas regiones a partir del toque o no genético. Obviamente, porque eso diferencia región por región y tipo de actividad sobre tipo de actividad. No solo en genética vegetal, sino en genética animal. Estamos Claro. preguntando cabañas. Claro. Cabañas por raza.
las 4 razas originales, digamos, las normales. Sí, como la Hereford, conocemos. Aberdeen Angus, Holando Argentina y Shorton. Y después las denominadas sintéticas, Bradford, Brangus, Limangus, etcétera, Claro. etcétera, que son las 5 3/8. Estamos preguntando eso y estamos preguntando el origen de la genética porcina. Está acostumbrado a comer la nueva forma de bife del porcino que Sí. tiene 1 milímetro de grasa por fuera y Exacto, nada por dentro. exacto. Eso es distinto a lo que conocíamos cuando éramos más jóvenes. Totalmente. La vez Eso es pasada- genética pura. ¿Ah, sí? Sí, sí, es genética. No es No es corte distinto. No, no es es ni genética. corte, ni tampoco que camine más, que camine menos. No, nada que eso ver. camina menos y tiene menos grasa intramuscular, porque es el tipo de genética que usaste. ¿Y en vacuno Claro. lo mismo? Y en vacuno pasa lo mismo, la genética te predetermina el tipo, por ejemplo, el ¿que Wagyu es un animal pesado de 1.600, 1.700 kilos, hecho de alguna manera muy particular en términos de alimentación, que tiene grasa intercostal. Y eso es genético. ¿Eso es lo que le venden los japoneses? Exactamente. Pero es un asco eso. Bueno, Eh, en mi última Ya visita salió la antropología Japón de los ganó, alimentos. ganó. En Japón vi eso, es como una cosa Pareces un colombiano ya. marmolada, ¿no? La carne Exacta. la carne marmolada. Marmolada, sí. Miren, yo estuve Marmolada. de visita La la, conozco, lo he probado. la última vez que fui a Expo Agro, invitado por las automotrices, pero uno deja la camioneta por un lado y empieza a recorrer. Entonces había un señor que tenía 2 chanchos que y sus crías y todos los descendientes, que debía salir $250,000 cada chancho, porque eran reproductores y ya tenía, me dijo que había dado como 3.000 crías, no sé, inclusive por inseminación, ¿no? Sí, el chancho se aburre de a lo loco. Sí, Claro. sí. Entonces le pregunto, pero ¿cómo es esto? No. Todos estos animales, varios tienen mucho toque genético para producir carne sin grasa. Pero, a ver, ¿cómo es? O sea, lo que yo voy a comer de este animal no implica también cierto tipo de alimentación. No, acá usted viene con una genética que hace que comiendo lo que el animal tiene que comer tenga menos grasa que un animal que no está toqueteado genéticamente. Déjame apuntarte que Eso es lo que me dijo el esos criador toques de chancho, ¿no? genética tienen, que además se pueden reproducir, después hacemos otro comentario sobre abuelos pollos. Claro. Eso se puede, digamos, el tema genético en porcino tiene 2 vueltas. Una, la transformación de grano en carne sin grasa, y segundo, la cantidad de pariciones. Ah, ok. Porque depende de la camada o de la lechada de tu tasa de productividad. Claro. Ese mismo fenómeno, con esa precisión, lo tenés en avicultura, Ah, ok. donde vos estás hoy transformando 6 kilos de maíz o de granos diversos en un pollo de 2,5 kilos en 38 días. Y eso es una máquina genética de transformación. Claro. Le voy a hacer este comentario a Roberto porque sé que le va a gustar. Todo lo que estamos hablando nos muestra que el agro no es una actividad baja en primaria, ¿no? Lo de primaria es por un problema de clasificación de cuentas nacionales originales. Ahora, vos fíjate qué interesante es, Andrés, que vos y yo, y Oscar no, porque Oscar es de otro palo, pero vos y yo estábamos acostumbrados a contar, por ejemplo, en el modelo metalmecánico, los modelos, Ujú. y no estamos acostumbrados a contar las variedades en granos, ni las razas en carnes, No, ni claro. las mejoras, porque eso Para no nosotros entra- eran commodities. Eran no commodities, de- exactamente. Ahora, uno igual al otro. el problema es que en estos nuevos farmer, que es lo Ujú. que estamos hablando, eso empezó a ser como un factor crítico de competitividad, sin vuelta. Y Argentina ahí, de casualidad, llegó temprano a la fiesta. ¿Se acuerdan de Criadores? ¿El whisky? Sí. Ajá. Y las 3 cabecitas de los toros, que fueron los primeros Bueno, toros de selección. Así llamado whisky, ¿no? Así. Sí, porque no- A ojos no vista entremos. hoy. Sí, A ojos vista hoy. En su momento, Tarquino, Niágara y Virtuoso eran las 3 cabezas de serie de las líneas génicas de la Argentina en el siglo pasado. Ujú. Traído a la Argentina por Newton, Oliver y algún otro personaje cuyo nombre se me olvida. Eso es lo que inicia hoy esta genética que tenemos. Qué bárbaro. En fin, bueno, alguna cosa hacemos bien. Bueno, tengo un tema y una agenda. Muy bien. ¿Vamos? Claro. Vamos. Esto es Cotton Fields,
Creedence Clearwater Revival. No veo plantaciones de algodón, vi un cachito chiquito en Chaco nada más. Hay que ir al Chaco. Nada más. Ahora es todo soja. Ya volvemos. ¿Qué pasa? La agenda de la semana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en partida doble. Nosotros tenemos una última oportunidad para que el señor Chiche Flores no levante este programa. Tenemos que sacar fotos y tenemos que decir la agenda. Okay. Esto es como usted le dice, elija entre uno de sus dos hijos, a ver qué va a hacer. Quedan 3 minutos. Nos quedan 3 minutos. Yo voy no a delegar. Yo voy a delegar en el señor Oscar Cetrángolo. Yo ya saqué fotos. No, pero él tiene que salir también. Tenemos que salir todos. todos. Una selfie. Mire, profesor Cetrángolo, yo acá le dejo el teléfono, usted haga lo que pueda. ¿Sí? Mientras, ¿Puedo hablar con mi hermano que está en Italia? Puede hablar con el que quiera. Yo mientras voy a ir leyendo la agenda que nos atañe para el día de hoy. 25º aniversario del CEPED, jueves 28 de junio, 17 a 21 horas, lugar el Salón de Usos Múltiples, intervención social en el siglo XXI, transferencias condicionadas en el orden global. Participan Claudia Danani, Claudio Vergara, Enrique Pastor Seller, Angélica de Sena en la UNLAM UBA. De 18 a 21, mesa de debate, potencialidades y perspectivas en la política social de la Argentina. Exponen Guillermo Cruces, Claudia Danani y Angélica de Sena. Bien. Conferencias SICPA, el Centro de Investigaciones de Contabilidad Social, y el Centro de Investigación en Contabilidad Patrimonial y Ambiental del Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Invitan a participar de la conferencia La Sostenibilidad y sus implicancias en el reporting y aseguramiento de la información financiera del ente. 7 renglones fue el título, perdón. Sin respirar. Sí, sin respirar. Esto va a ser el 28 de junio del 2018, lugar la Facultad de Ciencias Económicas UBA, sede Avellaneda, de 19 a 21 en el aula 32, Cátedra de Contabilidad Social y Ambiental, profesora titular Ana María Campos, subdirectora de SICPA. Los expositores van a ser Griselda Mabel Santiago, contadora pública de la UBA, Claudia Muñoz Ordóñez y John Escobar Duque, ¿sí? Que va a hablar sobre el desempeño ambiental en las organizaciones y su impacto en la información financiera, el análisis del caso Volkswagen AG. Un día vamos a hablar de... Me enteré un par de cosas de Volkswagen Alemania, de cómo ha sido tratado la estafa de la empresa por parte del Estado. No queda casi nadie afuera de la cárcel. Después le cuento, después le cuento. El sábado, Pensar la cultura para construir el futuro, es un ciclo de charlas que comenzó en mayo y desde donde nos proponemos reflexionar sobre lo que es la cultura, podemos mejorar la vida en nuestro país promoviendo la participación, el desarrollo, terminar con la desigualdad y avanzar en la construcción de ciudadanía, convocando a todos los que piensan, crean, producen, trabajan, gestionan y hacen la cultura todos los días. Esta segunda charla se presenta en una mirada desde las artes escénicas y para ello contaremos con la participación de la actriz Muriel Santana y del director Rubén Schumacher. Martes 3 de julio, 19 horas, Salón de Usos Múltiples, Avenida Córdoba 2122, primer piso. Mire, hemos terminado y 58 segundos. ¿Sí? Pero tenemos que despedir una puntualidad británica. Vamos a despedir a nuestro invitado mientras yo sigo tomando Gracias, fotos. Roberto, por venir. Y el año que viene hablamos de lo que salió del censo, ¿no? Nos quedamos con muchos temas para hablar. Sí. ¿Cuándo? Nos quedamos con varios para hablar antes del censo. ¿Para cuándo estaríamos, en todo caso, ya sabiendo estos resultados? Primer trimestre del 2019. Bueno, El inicio de la temporada 2019 partida doble lo tenemos a Roberto hablando con nosotros. perfecto. Y con las retenciones de vuelta bien arriba. Claro. Si Dios quiere. Vuelve la 125. Vuelve la 125, qué lindo. Estamos necesitando, perdón, un quilombo así. Estamos necesitando algo La así. 125 y la 125 y la prohibición de exportar.
Ya está, por favor, necesitamos algo así. Esto es muy aburrido. Sí. Lo veo levemente moreno. Vine morerista. Bien, Mariano. Gracias por escucharnos. Nos vamos a encontrar la semana que viene. Chao. Martes Gracias que por viene, el 20 convite. horas. Gracias, Chao.